El G20, conocido como el Grupo de los 20, es un foro internacional que reúne a las principales economías del mundo para abordar temas económicos, financieros y políticos de relevancia global. Este grupo representa alrededor del 85% del Producto Interno Bruto Mundial, el 75% del comercio internacional y 2/3 de la población global. Su relevancia radica en la capacidad de influir en políticas económicas y de coordinar esfuerzos ante desafíos globales. Justamente acaba de concluir la edición número 19 de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 que se realizó en Río de Janeiro. Vamos a hablar sobre este tema con el profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos, para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, vamos a hablar un poco, primero explicar qué es esto del G20, para que se entienda un poquito, y después qué se habló, ¿sí? Cuáles son las preocupaciones mundiales, porque están allí reunidos los primeros mandatarios de los 20 países más importantes del planeta. Perfecto, bueno, primera vez que se hizo en Brasil, ¿no? Esta reunión. Sí, sí, tal cual. Bueno, alguna vez se hizo aquí en Argentina, algunos Ujú. recuerdan durante la administración Macri, sí que también se hizo, el tema bueno, también las causas, sobre todo los porteños, diría alguien por ahí, se acuerdan por el tema de lo que es la seguridad y demás de esta reunión, que como, digamos, reúne a los 20 primeros mandatarios de los estados más importantes, bueno, todos obviamente acordonan su perímetro de seguridad, protección y demás. Pero bueno, para que lo entendamos, son los 20 países más importantes en base al Producto Bruto. Nosotros somos el 20, obviamente, si hubiera, usando el argot futbolístico, estaríamos descendidos, pero bueno, el tema es que las riquezas naturales de nuestro país, nuestras capacidades y demás, y además el contrapeso un poco a Brasil en América Latina hace que estemos, en América del Sur es que estemos presentes. Se firmó un tratado, ¿no? En esta reunión y justamente estaba la duda si Argentina firmaba o no. Bueno, la explicación acá el tema es, en estas reuniones hay dos reuniones, la oficial y la clandestina, digamos, como para que la gente lo entienda. La oficial es justamente de la que surge la declaración, que trabajan los diplomáticos, o sea, los equipos de trabajo de todos los países, que sale una declaración medio lavadonga, digamos, como se suele decir, pero que en Ujú. realidad por lo menos pone acento en una problemática mundial muy importante que es la pobreza, Ujú. ¿sí? Y que si bien señala así en números rimbombantes el ingreso de 150 millones de niños, 300 millones de adultos en programas de asistencia, etcétera, etcétera, bueno, la realidad es que por lo menos demuestra una problemática mundial sobre esto, lo mismo también en cuestiones de género y sobre todo el remanido tema del cambio climático, ¿sí? Claro. Pero que bueno, que eso se aborda en otras cuestiones. Pero bueno, eso es digamos, lo oficial, que qué pasa, Argentina la firma, como la gran mayoría, porque se permite, digamos, hacer una declaración, digamos, en términos generales, por ejemplo, se habló así muy en términos generales de Ucrania, del tema de la necesidad de ayuda humanitaria en Gaza, o sea, obviamente los temas políticos no se tocaron. La Ujú. clandestina, llamemos así para que la gente lo entienda, Sí. es la de la Realpolitik, la de la que se juntan los primeros mandatarios, hablan a ver cuáles son sus objetivos y bueno, ahí hay mucha tierra para contar, muchos papeles para cortar, sobre todo sobre las actuaciones de la Argentina con el resto de los países, ¿no? Claro. Uno de los integrantes de la comitiva de Argentina, que fue Federico Pinedo, fue uno de los que convenció, ¿no? A Milei de firmar este tratado, ¿no? Sí, la realidad es que esta declaración, digamos, la firman todos. Bien. Bueno, el tema es no ponerse en aislamiento, ¿no? O sea, si no la firma, uno no la firma, queda realmente muy mal a nivel internacional y la verdad es que no suma ni resta. Claro. El tema es que, bueno, se permite, y eso es estándar en estas reuniones, que justamente los primeros mandatarios expresen algunas disidencias y lo hagan por escrito, que de hecho la Argentina lo ha hecho, y Ujú. también en la posibilidad de hacer uso de la palabra, que lo ha dejado de manifiesto el presidente Milei en cuanto sobre todo a
que el capitalismo no es el que ha originado la pobreza, que le ha dado, como él en sus palabras, ha salvado de la pobreza al 90% de la población y demás, que eso ya lo hemos escuchado en reiteradas oportunidades, pero bueno, esos argumentos, digamos, permiten hacer lo que no es técnicamente así, pero lo que en derecho internacional se llamaría una especie de reserva, ¿sí?, sobre el tema de la aplicación de esta declaración, porque es una declaración, no es un tratado internacional, Bien. técnicamente hablando. Tengamos en cuenta de que todo lo que tiene que ver con estas reuniones y con la economía que se mueve mundialmente afecta a lo que es la geopolítica, ¿no? Y justamente es lo que estamos divisando en una tensión muy grande en este momento entre Rusia y Ucrania. Sí, tal cual, Carolina, tal cual. El tema es que, bueno, en esta cumbre se habló muy poco de Ucrania, en Ujú, realidad en la declaración se habló muchísimo y sobre todo los primeros mandatarios europeos hablaron muchísimo del tema. Sí, Biden lo hizo desde Estados Unidos antes de llegar, pero bueno, el apoyo irrestricto de los países europeos lo ha hecho el presidente Scholz, lo ha hecho el primer ministro británico, Macron también, que le ujú. van a autorizar a utilizar todo el arsenal, alguna vez lo dijimos, de armas que se le dieron, pero que son netamente de corte ofensivo y que pueden afectar, o sea, pueden, digamos, permitir ataque hacia Rusia. El problema es que ya Putin ya lo dijo, si eso ocurre, que de hecho está ocurriendo, ya Sí, ocurrió en el día de ayer, antes de ayer y de ayer, está la posibilidad de que utilice armas nucleares. Bueno, no son las armas de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, pero la realidad es que abrir la caja de Pandora, la verdad es que no sería adecuado en este momento de la humanidad, ¿no? Porque por más que se quiera contener esa energía nuclear, hay que recordar lo que dijo Oppenheimer cuando, digamos, terminó el proyecto Manhattan. ¿Sí? Le hemos dado la llave, decía, con la energía nuclear al mundo para su desarrollo en forma irrestricta, porque ahora va a tener energía en forma ilimitada, pero ujú. también le hemos dado la llave para la autodestrucción. Entonces, es un tema complicado, complejo, y además está el tema de que Trump obviamente no va a retasear la ayuda a Ucrania, con lo cual el mundo occidental seguramente se va a dividir en dos. Europa, que tiene la problemática ahí, ya no en el patio, sino ahí en la puertita de la cocina, Ujú. ¿sí? Y que es más, vimos que ya se empezaron a distribuir justamente libros y folletos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro radioactivo y demás en los países bálticos, en Estonia, Letonia y Lituania, además de Finlandia, así que son los países más comprometidos. ¿Sí? Y bueno, y como bien también dijiste un poco el tema de la economía mundial que se va a ver afectada sin duda y que bueno, en ese contexto también está nuestro país, ¿sí? Que está tratando de salir de una crisis y que Sí. tiene que afinar el lápiz y tiene que sentarse a charlar con todos, situación que hace unos 6 meses no se veía, ¿no? Pero bueno, que en principio el tema que no apareció, que es este tema de Ucrania, que ya lleva más de 1000 días, ha sido sin duda el que esa diplomacia subterránea más ha abordado y más han abordado los primeros mandatarios de los 60 países más importantes del planeta. No sé si tuviste oportunidad de tener al alcance la información, pero durante la madrugada se señala que Rusia lanzó un misil balístico intercontinental contra Ucrania por primera vez desde el comienzo de la invasión. Seguramente que esto hace que el nivel de tensión crezca y justamente hace poquito, ¿no? El Papa había enviado una carta de cercanía a Ucrania por los 1000 días de guerra, ¿no? Sí, sin duda, sí, un poco el tema de esta, en realidad cuando se lanza uno solo es una prueba, estamos mostrando los dientes, los dientitos, como Claro. dirían los chicos. El tema es que también no va a ser inexpugnable, pero el tema es, como hemos visto en todas estas películas futuristas, hay sistemas de defensa, se llama puntal, que son los sistemas de misiles defensivos que pueden llegar a permitir, digamos, defensa contra estos tipos de misiles, que la realidad es que son, digamos, por su porte, se pueden divisar
radares, llamémosle así para hacerlo coloquial y que se entienda, Sí. se ven fácilmente y pueden ser abortados también fácilmente. No es como las películas con los famosos Tomahawk, que parecía que no los podía destruir nadie, y bueno, no, la realidad es que esos misiles son muy dañosos, pero también son medio lenteja, como diríamos. Entonces los sistemas de defensa los pueden coartar. Pero bueno, basta que uno, digamos, no sea evitado en su impacto y puede llegar a generar una catástrofe. Por eso el Santo Padre lo ha puntualizado en varias oportunidades, y como bien dijiste, en esta última carta que emitió con los 2000 días de la guerra en Ucrania. Bruno, te agradecemos por estar atento siempre y ayudarnos a analizar la problemática del mundo. Así que muchas gracias, que tengas buen fin de semana madrugador. Este fin de semana te va a tocar madrugar para ver a Colapinto. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Sí, creo que nos va a tocar a todos los argentinos, esperemos que sea con suerte, que este acercamiento de la Argentina con China, digamos, llamémosle así, tenga ciertos reparos en lo que es otro tipo de acercamientos, ¿sí? Y que se mantenga, seguramente ahora lo vamos a tener al 1000%, no al 100%, tratando de destacarse, porque bueno, no hay nada peor que estar enojado seguramente. Sí. Si él gestiona su ira después de tantos años, yo creo que va a tener una buena actuación y lo vamos a ver en todo su esplendor, así que con mucha esperanza por lo que pueda hacer Franco, y bueno, y en realidad para que la Argentina se siga mostrando a nivel internacional, ¿sí? Como una tierra, justamente hablábamos de lo de que pasaba en Ucrania, como una tierra de paz, ¿sí? Como una tierra de paz. Que eso es lo más importante. Así que un abrazo a todos y bueno, a madrugar este fin de semana. Muchas gracias, Bruno. Que tengas buen jueves. Gracias. Un abrazo para vos y para todos. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre lo que dejó esta cumbre del G20 en Río de Janeiro, y hablando también un poquito sobre la tensión entre Rusia y Ucrania. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con toda la información que desea aquí en Radio María TV. Ya llega la catequesis con el padre Javier Soteras. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con un punto de vista.